Palabra el ciudadano Alan David Capetillo Salas. Muchas gracias a la comisión. Como voy a decir cosas que entiendo serán bastante polémicas, me he permitido traer la bibliografía que las respaldará, en aras de hacer una presentación respecto del que considero que es el concepto de derechos humanos que se debería reivindicar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en general el rescate de este concepto que, en la opinión que sostendré, ha sido profundamente tergiversado por un conjunto de ideologías en la modernidad. Comienzo. John Rawls, el principal autor en materia de teoría de la justicia, su libro Teoría de la Justicia es uno de los máximos referentes en materia de filosofía del derecho, establece con claridad: la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes o instituciones estén ordenadas o sean eficientes. Si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Cada persona, y esto es importante, cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar del conjunto de la sociedad puede atropellar. Después, Robert Nozick, que es el gran crítico de John Rawls, establece en su libro Anarquía, Estado y Utopía con mucha y meridiana claridad. Dice: los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar esos derechos. Estos derechos son tan firmes y tienen tan largo alcance que incluso surge la cuestión de si el Estado y sus funcionarios pueden hacer algo. ¿Qué espacio deja al Estado los derechos humanos? Terminando con esta breve presentación, si revisamos el pensamiento de una de las filósofas norteamericanas más importantes del siglo XX, Ayn Rand, que claramente establece que el derecho como concepto refiere a la acción específica o a la libertad de acción, que significa que el hombre está libre de toda compunción física. Y después añade que el mayor enemigo que puede existir de la libertad y de los derechos del individuo es el Estado. Los estados, en general, son el principal enemigo que existe de la libertad humana. Cuando se vuelven totalitarios, los derechos pueden desaparecer, las libertades pueden quedar ahogadas. Los derechos humanos surgen después de la Segunda Guerra Mundial como concepto base de la civilización occidental. ¿A qué me refiero con esto? Todos recordamos, quizás ya lo olvidamos, Auschwitz, la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial y la negación de la más elemental dignidad de los seres humanos. El Estado alemán le probó al mundo hasta qué punto podía llegar la miseria del ser humano cuando una máquina totalitaria negaba las libertades más individuales. Esos son los derechos humanos. La fuerza moral de ese concepto, de esa idea, de esas dos palabras, surgió esencialmente a partir de esa catástrofe histórica y cuyo propósito fundamental de los derechos humanos ha sido siempre limitar el poder para reivindicar la dignidad y la libertad de los individuos. Los derechos humanos son, ante todo y por encima de todo, límites al poder político, límites a todo poder del Estado, porque se considera y se ha considerado por la experiencia histórica que el poder del Estado es la principal amenaza para la dignidad humana cuando se pierden los controles que lo refrenan. Tristemente, durante mucho tiempo este concepto se ha ido tergiversando, ¿sí? Y en lugar de entender que los derechos humanos es aquello que el Estado jamás puede hacer, cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a eso, aquello que un Estado jamás puede hacer en contra de ningún individuo, ahora se han tergiversado para una serie interminable de conceptos o reivindicaciones o banderas, probablemente con alguna legitimidad en materia de necesidades humanas. Yo creo que hay que regresar a la base y al origen del concepto. Creo que no podemos seguir permitiendo que el concepto de derechos humanos se use para disfrazar ideologías.
No podemos seguir permitiendo que la idea fundamental de que el ser humano tiene una dignidad que el Estado no puede atropellar, incluso la mayoría democrática no puede atropellar, no se puede convertir en sinónimo de que diversos grupos de diversa índole, quizás con alguna legitimidad, atropellen, ¿sí?, de alguna forma con una colonización ideológica del concepto, la naturaleza y la finalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos se trata de limitar el poder, no se trata de salvaguardar o buscar atender necesidades o deseos o caprichos humanos o ideologías humanas, por más respetables que puedan ser. Hoy en día, tristemente, hemos visto cómo diversos grupos políticos, diversos partidos políticos, diversas facciones, utilizan el concepto de los derechos humanos en sus discursos públicos, apelando a la fuerza moral que legítimamente han obtenido para reivindicar y volver inapelables e indiscutibles posiciones que son meramente ideológicas. ¿Sí? No podemos permitirlo. Los derechos humanos no son cuestiones de grupo, no son cuestiones de identidad, no son cuestiones de facciones vulnerables o de grupos en situación de vulnerabilidad. Los derechos humanos son una prerrogativa del individuo contra el poder del Estado. Esos son los derechos humanos y de ahí sale su fuerza y el poder moral que han obtenido a lo largo de la historia en la civilización occidental. Se ha hablado toda la mañana, yo he puesto mucha atención, de diferentes aspectos que en mi opinión han colonizado desde diversas ideologías el discurso de los derechos humanos y particularmente la figura del ombudsman. El ombudsman, repito, está para ponerle límites al poder, ¿sí? No está, por muy loable que pueda parecer la causa, para atender necesidades, posiciones ideológicas o caprichos de grupos o personas. Está para ponerle límites al poder y para señalar con la fuerza moral del concepto de derechos humanos con su historia, cuando esta dignidad es atropellada por el poder político. Entiendo que muchas veces se pierde la naturaleza de los derechos humanos que ya he explicado bajo una lógica que los abogados llamaríamos positivista. Los derechos humanos son lo que digan la Constitución o las leyes. Los derechos humanos son lo que digan los tratados internacionales, que regularmente políticos irresponsables distorsionan, convirtiendo caprichos ideológicos y necesidades humanas falsamente en derechos humanos. ¿Sí? Sacando naturalmente del debate público, porque los derechos humanos naturalmente no están sujetos a debate público, son contramayoritarios, las que son meras posiciones ideológicas que deberían siempre estar sujetas a debate. En la modernidad, en los últimos 20 o 30 años, se ha observado en el conjunto de la civilización occidental un fenómeno que cada vez se vuelve más alarmante, ¿sí? Particularmente con ideologías vinculadas al victimismo, se ha construido una teoría, ¿sí?, que en muchos sentidos amenaza con vaciar de sentido el concepto de derechos humanos. ¿Sí? Teorías que son posmodernas, identitarias, de género, algunas vinculadas a feminismos o vinculadas a movimientos de grupos llamados vulnerables, ¿sí?, han querido usurpar la legitimidad de este concepto para reclamar las que muy legítimamente pueden ser sus reivindicaciones políticas, pero no son derechos humanos. Los derechos humanos es aquello que nadie puede discutir en relación a un individuo, en relación a lo que el Estado le puede hacer a un individuo. No son los caprichos ideológicos que un grupo le pueda imponer a la mayoría, apelando al discurso de es que son derechos humanos. Es que tienes que cumplirme el capricho ideológico que yo tengo porque apelo a derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos es un concepto que debe de defenderse por su importancia y centralidad en la convivencia humana, ¿sí?, en la convivencia humana y en el límite del poder político. ¿Sí? Por ejemplo, en materia de género,
Es una discusión importante la que se ha planteado toda esta mañana respecto del feminismo y el concepto de género. Es un concepto complicado. Es un concepto que tiene que abordarse con mucho cuidado porque cada vez ha, de alguna forma, inundado la discusión sobre los derechos humanos. Ya para todo, hablamos de la famosa perspectiva de género. ¿Sí? ¿Qué significa la perspectiva de género? Significa entender la antropología humana bajo una mirada orientada en las ideas de Michel Foucault, donde se dice que la naturaleza humana de alguna forma coexiste con un sinnúmero infinito de relaciones de poder y de opresión, ¿sí?, que deben de ser subvertidas. Esto sigue el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Y el problema es que con esa lógica se acaban con varios derechos humanos. Se acaba con la igualdad ante la ley, con la idea de que cada individuo vale por ser individuo y no por características particulares que tenga. Se acaba con el derecho de la no discriminación, porque se establecen regímenes diferenciados en atención a supuestas discriminaciones estructurales y a supuestos discursos de interseccionalidad, donde unas personas tienen más derechos que otras. Eso, salvadas las distancias, fue lo que hizo la Alemania nazi. Planteó la idea de que los judíos, por ser judíos, tenían un estatus jurídico diferenciado de los alemanes, ¿sí?, porque el pueblo alemán había sido víctima histórica del pueblo judío. ¿Sí? Eso hizo el marxismo, ¿sí?, planteando la división entre proletarios y burgueses, donde los burgueses, por ser burgueses y ser opresores históricos, tenían menos derechos. Las lógicas de identidad provocan esto. ¿Sí? Son pensamientos equivocados, estructuras ideológicas que regularmente parten de falsos reduccionismos. En materia de género, en materia, por ejemplo, de lo que se discutió toda esta mañana en materia del feminismo o en relación con el feminismo, la discusión es muy amplia y debe de abordarse con la mayor seriedad, porque nos queda claro que es un tema que genera demasiada efervescencia social. Se prenden los ánimos, las emociones, ¿sí?, pero el problema es que perdemos las razones, ¿sí?, y interpretamos la coexistencia entre hombres y mujeres como una guerra perpetua de opresión, ¿sí?, que debe ser combatida y subvertida a través de políticas públicas en materia de derechos humanos, porque hay que combatir esta violencia estructural que tiene su origen en la cultura, que es la que oprime a las mujeres. Ese es el discurso. Ese discurso es falso en términos científicos. Steven Pinker, académico de la Universidad de Nueva York, doctor en neurociencias, claramente establece: el feminismo de género es una doctrina empírica que se compromete con tres afirmaciones sobre la naturaleza humana. La primera es que las diferencias entre hombres y mujeres no tienen nada que ver con la biología, sino que son todas completamente construidas a nivel social. La segunda, que los seres humanos poseen una única motivación social: el poder, la opresión, y que la vida social solo puede entenderse desde el punto de vista de cómo se ejerce. Y la tercera, que las interacciones humanas no surgen de las motivaciones de las personas que tratan entre sí como individuos, sino de las motivaciones entre grupos que se oprimen recíprocamente. Luego dice Steven Pinker: al abrazar estas doctrinas, el feminismo de género, y la palabra género es importante, porque nadie está hablando aquí de que las mujeres tengan menor valor que los hombres. El feminismo de género encadena al feminismo a unas vías en las que inevitablemente va a ser arrollado por el tren. Como veremos, la neurociencia, la genética, la psicología, la etnografía documentan unas diferencias de sexo que casi con seguridad tienen su origen en la biología, en el comportamiento diferenciado de la especie humana. Estoy excediéndome en la explicación y el tiempo es limitado. Pero el punto es: ¿hasta qué punto se está colonizando el concepto de derechos humanos por parte de ideologías que son hartamente discutibles y que destruyen la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, el derecho a la no discriminación y el entendimiento de que todos tenemos la elemental misma dignidad como seres humanos, con independencia de cualquier característica personal?
Lo que le propondría, si es que pudiera ser en algún momento elegido por este Congreso, cosa que naturalmente entiendo bastante lejana, es que reivindicáramos el concepto de derechos humanos que surgió de la Segunda Guerra Mundial por la fuerza moral que éste tiene, despejado de cualquier ideología. Si me preguntaran cuál sería mi plan de trabajo, Lamento ese la sería. interrupción, pero ya se limitó el tiempo. Gracias. A continuación se concederá el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados integrantes de la comisión que deseen hacerlo, así como a los demás integrantes del Honorable Congreso del Estado que deseen participar en la presente sesión. Les pido manifiesten. Diré los nombres solamente para asegurarme que no haya dejado a nadie fuera. Diputada Juanis, diputada Nancy, diputado Pérez Chica, diputado Juan Carlos, diputado Jaime González, diputada Ana Gómez. Correcto, damos inicio a las participaciones, comenzando con la diputada Juanis. Muchas gracias, diputada presidenta. Muchas gracias por estar presente el día de hoy, licenciado Alan David Capetillo Salas. Esperábamos haber escuchado un plan de trabajo. Le agradecemos mucho las descripciones y sus términos bibliográficos. ¿Qué opinión le merece la aplicación de medidas afirmativas en favor de las mujeres para lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos político, social, laboral y económico? Me parecen construcciones ideológicas que parten de premisas equivocadas, que no se han tomado la molestia de evaluar cuál es la naturaleza de las diferencias que se observan a simple vista entre el comportamiento de hombres y mujeres. Pongo por caso, ejemplifico, ¿sí? Los hombres y las mujeres tenemos la misma libertad, pero tenemos diferentes condicionamientos psicológicos y psicobiológicos, incluso incrustados en nuestra biología. Stephen Pinker, del que ya hablé, tiene un libro, que es el que acabo de citar, que es La Tabula Rasa. ¿Por qué se llama la Tabula Rasa? Porque parte de la idea de combatir la noción de que los seres humanos no tenemos instintos que están predeterminados en nuestra naturaleza. ¿Sí? En el caso particular, lo que se discute siempre es la preferencia de las mujeres o la visibilidad de las mujeres en algunas posiciones específicas de poder, que es regularmente lo que se discute con el tema de acciones afirmativas. Eso parte de la falsedad de no entender que hombres y mujeres tenemos, por estadística y en términos generales, diferentes preferencias y vocaciones de vida, ¿sí? Que están incrustadas en nuestra naturaleza y que no es una cuestión de opresión sistémica, como sostiene el feminismo de género, simplemente la vocación de la naturaleza, porque no es lo mismo tener en el cerebro cargado de autoestima, perdón, de autoestima no, cargado de testosterona, ¿sí? Que de alguna forma te conlleva a una competencia directa, como pasa con los hombres, al cerebro de las mujeres, que por naturaleza biológica está cargado de muchas hormonas que vinculan con la afectividad, la construcción de redes afectivas y de círculos afectivos. Y eso explica mucho de las diferencias. Es un tema muy amplio que podríamos ampliarnos con la bibliografía, aquí la traigo a la mano, pero el tema es fundamentalmente ese. Hay que interpretar correctamente esto, porque si no lo que hacemos con las cuotas de género es destruir la meritocracia. Yo respeto mucho a las mujeres con capacidad y vocación para trabajar en cualquier puesto. En la última elección voté, hice campaña y litigué para que una mujer fuera gobernadora, pero no porque fuera mujer, sino porque tenía capacidad. Muchas gracias, diputada presidenta. Bienvenido, Alan. Muy interesante tu disertación. A mí me gustaría que nos compartieras, pues, en el ánimo de este concurso para ocupar el cargo de ombudsman, que nos compartieras qué preparación tienes en materia de derechos humanos, si tienes ya alguna experiencia laboral, alguna especialización. No, mi formación pues son esos libros que ve ahí, los encontrará subrayados página por página, todos tienen que ver con materias de derechos humanos. Es una materia que creo que algún entendimiento tengo, ¿sí? Pero fundamentalmente mi formación es académica. Fui académico mucho tiempo, es de sobra conocido que en este momento no lo soy y será de sobra conocido en el futuro ese tema que tendrá que discutirse públicamente también. Pero mi formación es fundamentalmente académica y creo que el
concepto que quiero reivindicar es un concepto importante. Sí, gracias, presidenta. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual, dado que se corrió la historia, desde luego, del nacimiento de la oficina digamos, lo que viene siendo el pre de la Oficina Internacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la pertinencia de una oficina estatal para este caso, el de hoy nos ocupa? ¿Cuál sería la pertinencia que tendría una oficina de este tipo? Ponerle límites al poder desde la autoridad moral que se ejerce, naturalmente apoyándose en la fuerza moral de estos principios de derechos humanos, que es lo que además nos diferencia de la acción jurisdiccional, que es más bien una visión propiamente limitada por el positivismo, por la ley, por la Constitución, mientras que el marco de los derechos humanos de alguna forma permite un marco de actuación más amplio, permitiendo que lo que sostenga las resoluciones no sea la fuerza coercitiva, sino la autoridad entendida como el entendimiento y las razones que se esgrimen para fundamentar una recomendación. Gracias, diputada presidenta. Simplemente secundando lo que mencionaba mi compañera la diputada Juanis, esperábamos se presentara aquí un plan de trabajo. Sin embargo, lo único que escuchamos fue argumentos de por qué las cuestiones relacionadas con el feminismo, con género, temas relacionados con esto, no tienen un sustento científico según su percepción. La pregunta aquí sería, de llegar a ser usted electo como el representante de los derechos humanos en el Estado, dadas estas posturas y opiniones, entonces esperaríamos más que una defensa de derechos humanos, una defensa de derecha masculina. No, una defensa de derechos humanos en los términos en los que ya los he expresado, ¿sí? En los términos de la historia que tienen en la civilización occidental y no de formaciones ideológicas. Me pregunta usted por mi plan de trabajo, está claramente planteado, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos que tenemos que defender? El debido proceso, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de acceso a la justicia, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de imprenta, la libertad, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, los derechos políticos, los derechos de propiedad. Esos son derechos humanos. Son las garantías que se plasmaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, como aquellos límites al poder político que ninguna autoridad, por ninguna visión ideológica, sea de izquierda o de derecha, porque aparte el machismo no existe como construcción ideológica, entonces, sea de feminismo o sea humanismo, porque en última instancia los derechos humanos son un concepto humanista, ¿sí? No un concepto que segrega o enfrenta a la sociedad unos contra otros, sino que entiende la naturaleza humana en su divergencia y en su alteridad sexual. ¿Sí? Yo ofrecería eso. Puede votarme o puede no votarme, pero es lo que pienso ofrecer, no otra cosa. Gracias, diputada presidenta. Alan, pues bienvenido. La verdad es que siempre interesante escuchar tus posturas, quizás un poco fuera de lo que estamos acostumbrados, pero siempre es interesante y aprender. Te preguntaría, estoy de acuerdo contigo en que el concepto de derechos humanos es uno y es universal, pero partiendo de ese concepto, ¿cómo evaluarías tú el tratamiento y la defensa que se le da a los derechos humanos en Aguascalientes, en México, comparado con las partes del mundo que consideraríamos las que están más a la vanguardia en este sentido? Yo creo que a nivel mundial el concepto de derechos humanos corre un grave riesgo, particularmente por lógicas identitarias y postmodernistas. Toda una discusión filosófica de teoría política, de hasta qué punto esta lógica de las identidades de los grupos está destruyendo la naturaleza del concepto de derechos humanos. Yo creo que México va a la saga de esta ola mundial. Cuando uno ve estas discusiones, uno las puede ver replicadas en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en España. En todos lados se discute lo mismo y creemos que de alguna forma estamos reinventando algo. ¿Sí? Yo creo que el concepto original de derechos humanos debe reivindicarse por todas estas razones que ya
expresé, y creo que tristemente en México luego se pierde mucho el debate filosófico o la naturaleza filosófica del concepto en aras de alguna forma de aplaudir, apoyar, reivindicar posiciones políticas que pueden ser respetables, pero que no atienden al concepto y a la naturaleza del concepto de derechos humanos y que por el contrario lo prostituyen con tal de imponerse de forma ideológica. Porque cuando yo disfrazo mi ideología de derechos humanos, lo que estoy haciendo es impedirles a todos ustedes discutirla, porque los derechos humanos no se discuten. Y ese es el problema con el concepto. Muchas gracias, Alan. Primero que nada, decirte que respeto mucho tu trabajo como abogado electoral, ¿vale? Y quisiera preguntarte, ¿qué te mueve más? Si el hecho de polarizar o el hecho de politizar este tema o realmente poder ser un digno representante titular de la Comisión de Derechos Humanos para su defensa. Muchas gracias. Te voy a decir que me mueve más. Esas dos personas que están ahí atrás de ti, la señora Rosario, su esposo, ellos vienen porque yo los invité. Y los invité por una razón. Su hermano, Alberto Romo Sassati, se encuentra privado de la libertad desde hace 6 años. Y ese hombre es inocente por un delito que no cometió y está condenado sin pruebas. Y estoy haciéndome cargo de lo que estoy afirmando. Y si hay espacio y tiempo, lo puedo acreditar. Les platico rápidamente la historia para que sepamos de qué estamos hablando y por qué este tema de alguna forma me convoca. No es un tema nada más de polarizar, es que hay consecuencias. ¿Sí? En el caso del señor Alberto Romo Sassati, ¿qué fue lo que pasó con él? La señora no me dejará mentir, se le podrá preguntar terminando esta comparecencia. ¿Qué fue lo que pasó con él? Tuvo un problema con su esposa o con la que era su pareja, tenían una hija. Este es el pleito civil por los alimentos de la niña, por la custodia, un pleito civil como hay muchos de parejas en todo el país. ¿Estamos de acuerdo? En determinada fecha, que de hecho la fecha es, si no mal recuerdo, aquí está, debió ser septiembre de 2013, el señor Alberto concurre y dice, mi esposa me ha amenazado de que si insisto con esta demanda, está en el expediente civil, me va a acusar de violación de la niña. Aquí está el documento. 1 año y medio después, ¿qué crees que pasó? La señora lo acusó de la violación de la niña. Sin ninguna prueba material, de ningún tipo, sin ningún testimonio. Ese hombre fue condenado en todas las instancias, juzgado bajo la famosa perspectiva de género del yo te creo. Hablando de una supuesta agresión a una niña de 3 años. ¿Sí? Cuya única supuesta prueba en el expediente es que una perito psicológica dice que la niña dijo, una niña que vivía con su madre, que estaba peleada con su padre, que lo había amenazado, que la mujer, de que tentativamente lo iba a acusar de violación. Cuando tú revisas el expediente y te vas a la sentencia del tribunal colegiado, voy a leer esto. Dice, sin embargo, es inexacto que el dictamen psicológico practicado a la menor carezca de valor probatorio por el hecho de que no se apegó estrictamente al protocolo de actuación para quienes imparten justicia que involucre a niños, niñas y adolescentes. Es decir, porque no se grabó, ni se transcribió la entrevista, ni se acreditó los conocimientos del perito, por no constar los resultados de las supuestas pruebas realizadas a la menor, ya que si bien dicho dictamen no se apegó estrictamente a las directrices del referido protocolo, lo cierto es que por su naturaleza y finalidad debe entenderse que tal instrumento constituye una herramienta para quien ejerce función jurisdiccional dirigido a la protección de las propias víctimas o menores, por lo que resulta desacertado que la omisión pueda destacarse en beneficio del quejoso. Esa es la única prueba con la que ese hombre está en la cárcel desde hace 6 años y no se le permitió el derecho a ejercer una prueba de contradicción. Ese hombre está en la cárcel por un mero acto de fe y juzgado bajo la famosa perspectiva de género. ¿Sí? Y esto es que te acabo de leer, es una sentencia de un tribunal colegiado. ¿Sí? Ese hombre es inocente y está en la cárcel.
sí me molesta la perspectiva de género cuando terminamos en estos problemas. ¿Sí? Cuando se destruye la presunción de inocencia, se revierte la carga de la prueba y no hay justicia para una familia que, y te les puedes preguntar, que tuvo que pasar 4 días afuera del Palacio Municipal en huelga de hambre para que nadie los escuchara. Eso me molesta. Y probablemente también el tema de que me hayan censurado en la universidad, pero es una cuestión secundaria. ¿Sí? Muchas gracias. Cierro con la última pregunta, que sería la mía. Los derechos humanos son progresistas y desde su planteamiento, ¿usted considera que el Acta Constitutiva de la nueva Organización de Naciones Unidas de 1945, cuando pues es la que seguiría vigente, cuando existen derechos que han sido negados como humanos desde ese momento, en caso de ser electo, procuraría la defensa solo de los derechos plasmados en 1945? Y en caso de que sea afirmativa su respuesta, ¿no le parece eso que representaría un retroceso en la procuración de todos los derechos para todas las personas? Esencialmente me apegaría a defender los que yo considero que son, a partir de todo lo que ya expliqué, no es un capricho personal, los derechos humanos de todo ser humano en el conjunto de la civilización occidental. A eso me abocaría yo, es lo que ofrezco, no pretendo ofrecer, disfrazar una ideología para de alguna forma imponer mis particulares concepciones ideológicas bajo el discurso de los derechos humanos. Eso no lo voy a hacer y no es lo que estoy ofreciendo. Lo que ofrezco es limitar al poder en los términos en que se concibió el concepto de derechos humanos. Muchas gracias. A continuación, para llegar a la etapa 3, se concederá el uso de la palabra a las asociaciones civiles, agrupaciones de profesionistas e instituciones de educación superior previamente registradas, hasta por 15 minutos en total por cada candidato. Llamo por favor a que manifieste su presencia Carlos García Villanueva, de la Casa de Descanso para Ancianos Matilde Rubroy de Villanueva. ¿No se encuentra en la sala? Ahí está. Gracias, diputada presidenta. Alan, gracias por tu explicación. Para mí es claro. Yo tengo algunas ideas que quiero que nos explicaras desde tu punto de vista, y en el caso de que llegaras a ser la cabeza de Derechos Humanos en Aguascalientes de la comisión. Tengo una que prácticamente le explicaste en tu disertación, pero tengo 3 preguntas que me gustaría hacerte aprovechando. Número 1, en tu concepto, ¿en qué momento inicia la vida humana? ¿Y cuál es tu opinión de que en la acción de inconstitucionalidad 148, 2017, párrafo 54, la Suprema Corte haya claramente establecido de forma literal que en relación al denominado derecho de la mujer a decidir, es innegable que en el texto constitucional y aún en el marco convencional carece de referencia explícita a este derecho fundamental? Número 1. Número 2, te preguntaría, ¿qué entiendes tú por posmodernidad y en qué forma lo relacionas con la visión de los derechos humanos? Y número 3, te haría una pregunta que ya hice a otro participante, y dice así: tomando en consideración el artículo 26 del párrafo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación de sus hijos, y que asimismo el párrafo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los estados deberán respetar la libertad de los padres para garantizar que los hijos reciban una educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Cuál es tu posición de fondo al denominado PIN parental y su implementación en Aguascalientes?
Estoy completamente a favor del PIN parental. Me parece que, como bien lo acabas de decir, no solo es que tenga un anclaje en la normativa en materia de derechos humanos, como muy claramente lo puedes referir, me parece que además es una cuestión bastante racional, en términos de que el PIN parental, como fue diseñado por el legislador en Aguascalientes, está limitado a cuestiones de orden moral, ¿sí? Es decir, a cuestiones que están sujetas a permanente debate, de las que ni siquiera los adultos nos ponemos de acuerdo. El PIN parental, contra lo que luego se quiere caricaturizar, no tiene que ver con el conocimiento científico, tiene que ver con cuestiones de valor. Y en materia de cuestiones de valor, de valoración, axiológicas, nosotros aquí no nos pondríamos de acuerdo. ¿Qué nos da derecho a imponerles una sola visión ideológica a todos los niños en contra de la voluntad de sus padres? Nada. ¿Sí? Me parece que en cuestiones axiológicas, morales, los padres tienen todo el derecho a definir cuál es la educación que pueden o no pueden recibir sus hijos, por una parte. Después, respecto de la sentencia de la Corte, a mí me parece una aberración lo que hizo la Corte, lo digo con claridad. Particularmente, como muy claramente lo dices, y aquí lo traigo, la propia sentencia de la Corte claramente establece que es innegable, ¿sí?, que este es el famoso derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, que se puede verbalizar de muchas formas, también se puede hablar de derecho al aborto. Pero claramente la Corte dice, esto no está en el texto constitucional, pero luego continúa. Pero con perspectiva de género yo lo puedo interpretar. Léase, me lo puedo inventar. Yo estoy en contra de que un tribunal imponga a todo un país un criterio ideológico que no está y no encuentra anclaje en el texto constitucional. ¿Sí? Me parece que es aberrante. ¿Sí? Porque la Suprema Corte no está para legislar, está para interpretar la Constitución. ¿Sí? No para imponer, otra vez, una particular visión ideológica al conjunto de todos los mexicanos sin que haya pasado por los representantes políticos de los mexicanos. Otra parte, me preguntas de la posmodernidad, creo que es el gran problema. ¿Sí? La relativización de todos los derechos, ¿sí?, la destrucción de una idea básica de dignidad humana que todos compartimos y que ya todo tiene que ver con una discusión entre una supuesta pelea eterna entre relaciones de poder, bajo esta supuesta idea de alguna forma absurda de las llamadas interseccionalidades, donde todos estamos compitiendo por ver quién es más víctima que los demás. ¿Sí? Si yo soy mujer, soy víctima del hombre. Si soy lesbiana, tengo mayor dignidad que la mujer. Si soy lesbiana y estoy paralítica, tengo mayor dignidad que todos los demás. Eso es absurdo. Los seres humanos tienen dignidad y derechos por ser seres humanos, no por características particulares que podrán atenderse en términos de política pública. Yo no estoy en contra de que haya políticas públicas a favor de personas que puedan estar en una situación objetivamente de vulnerabilidad, pero no son derechos humanos, son políticas públicas. ¿Sí? Y no es materia de la Comisión de Derechos Humanos, es materia de los señores legisladores y de los gobernantes. ¿Sí? Porque los derechos humanos son aquellos que tenemos todos, no aquellos que tenemos unos más, otros menos, según nuestra particular y subjetiva condición de víctima. Esas son las respuestas. Muchas gracias. Siendo la única asociación registrada y no habiendo más participaciones. Pregúntales. ¿Hay alguien más que quiera participar? Vamos. No habiendo más participaciones, entonces nos procedemos a continuar con la presente. Me gustaría hacer un último comentario ya para terminar y aprovechar el tiempo. Adelante. Aprovechar el tiempo. Yo creo que cualquier persona, quiero hacer un comentario. Yo creo que cualquier persona debería de poder concursar para esta posición, independientemente de que lo postulara o no lo postulara alguna asociación, con todo el respeto que me merezcan, supuestamente vinculadas a derechos humanos. ¿Sí? Yo creo que el primer derecho humano, derecho de participación política, que tendría que reivindicarse en este tipo de concursos, que cualquier persona pudiera participar y cualquier persona pudiera preguntar. ¿Sí? Por ser individuo, no por formar parte, ni siquiera por ser diputado, con el debido respeto. ¿Sí? Por ser individuo, por ser humano. Yo creo que es algo que me gustaría dejarle al Presidium, que tendría que reformarse. Porque si estamos hablando de elegir al titular de la Comisión de Derechos Humanos, es absurdo que se tenga que tener características específicas o se tenga que recurrir a algún tipo de lobbying,
¿sí? Que yo le agradezco mucho a la asociación que me ha postulado, pero yo creo que es un requisito que debería ser obviado por innecesario. ¿Sí? Y es algo que me gustaría dejarle a la mesa, reivindicando otra vez lo que yo ofrezco. Ofrezco lo que digo, no más, no menos, y obviamente con el valor necesario para enfrentar al poder y limitarlo, que creo que es lo que un ombudsman tiene que hacer. Si le sirve de algo, estoy a su servicio, y si no, muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar con la presente consulta pública, le daremos en unos minutos, o si se encuentra presente para que pase, si no en 5 minutos, el uso de la palabra.